Bueno, muy buenas noches para todos. Yo soy Joana Montoya, hago parte de la unidad de emprendimiento, pues, de la Universidad de Manizales. Muchas gracias, pues, por acompañarnos a este nuevo ciclo de formación, el ciclo del mes de julio. Esta vez nos acompaña un docente de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, coordinador de prácticas. Él tiene una ardua experiencia en todo lo relacionado con servicio al cliente, es doctor en marketing, asesorado y acompañado a muchas empresas y emprendedores en todo lo relacionado con servicio al cliente y con empresas grandes a través de un modelo de servicio que desde la universidad se ha estado ejecutando con varias empresas. Él es el profe José Fernando Barahona, a quien pues agradezco que nos haya acompañado en este ciclo, que fue uno de los temas que los emprendedores a inicio y finales del año pasado pues nos dieron como tema de referencia para sus emprendimientos. Así que, José, muy bienvenido, muchas gracias a todos pues por la participación. Recuerden que estos ciclos quedan grabados y en los próximos días les vamos a estar compartiendo el link de la grabación, también el certificado, que ese certificado será enviado solo a quienes diligencien la asistencia que voy a estar enviando en unos minutos por el chat para que estén muy pendientes. Quienes tengan dudas, inquietudes, por el chat nos pueden ir diciendo yo le voy contando a José o pueden levantar la mano y vamos como interactuando un poco. Muchísimas gracias por la asistencia. En los próximos Tengo días la cosa por hoy. les vamos a estar enviando el tema del mes de agosto para que se inscriban en el próximo ciclo de formación. Así que, José, bienvenido y todos estos emprendedores son tuyos. Ok, muchas gracias, Joana. Y no, muy buenas noches a todos. Realmente también agradezco pues a Joana, a la Unidad de Emprendimiento, por esta invitación que me hacen para conversar un rato, porque básicamente pues es un tiempo muy corto para hablar de servicio y todo lo que tiene que ver con la co-creación, inclusive la construcción de un proceso estratégico de servicio que le aporte valor, pues, no solamente a la empresa, sino específicamente al cliente, a través de la cual el cliente pues retribuye a la empresa en términos de supervivencia y sostenibilidad. Creo que este es un tema muy amplio, es un tema bastante, digamos, generoso en términos que hoy en día también se vuelve muy retante, porque digamos que es el factor clave de éxito de cualquier compañía. Alrededor de servicio, pues se han gestado muchas, digamos, muchas formas de asumirlo. Y yo a través de esta conversación quisiera asumirlo más desde la lógica más filosófica, inclusive el servicio es asumido inclusive una condición humana, pues es básico, venimos a este mundo a servir y inclusive hace parte como de la realización individual y personal de cada sujeto, de cada individuo, el dejar una huella y dejar sí, dejar un algo en su transcurrir en su vida, en el mundo, pues. Entonces yo creo que con mayor razón a nivel de lo comercial y de lo empresarial, la medida que hagamos bien las cosas, que esmeremos y nos esmeremos como empresa a prestarle el servicio, porque la palabra servicio implica una satisfacción de necesidades de alguien que necesita de algo del cual yo estoy dispuesto a ofrecerle o de alguna manera servirle, para ser redundantes, y esa satisfacción y ese cumplimiento de expectativas redunda en beneficios, llámese no sé, rentístico, llámese posicionamiento, llámese reconocimiento, en fin, todo lo que tenga yo planteado estratégicamente como objetivo corporativo o objetivo organizacional. Entonces, cuando vamos a hablar de servicio, digamos que hoy en día, decía yo ahora, es algo muy retante, en la medida pues, digamos que es digamos, el foco, la esencia hoy misma de cualquier estrategia corporativa. En la medida que, digamos, si hablamos de un proceso histórico, en algún momento fue la calidad la que, digamos, servía o era el apalancador del diferenciador de una organización, de una empresa, es decir, la calidad. De hecho, que en administración hace mucho tiempo lo hablaban de calidad total, de círculos de calidad, en fin. Pero hoy en día la calidad hoy es un sine qua non, es decir, sin, la calidad es un mínimo esperable. Es decir, todo hoy tiene que tener calidad. Luego viene el precio. Obviamente el precio, un producto de muy buena calidad
a un precio justo, inclusive por debajo de la media, también se volvió un factor diferencial. Pero digamos que con el avance tecnológico, los altos niveles de productividad y eficiencia que hoy se están dando gracias a, pues, a muchos digamos, de la tecnología que aporta no solamente en la producción de tangibles, sino inclusive en todo lo que es el relacionamiento con los clientes, ha logrado obviamente que el precio cada vez tienda a bajarse más. Entonces, en ese orden de ideas, ya el precio tampoco no se convierte o dejó de ser más bien un factor diferencial. Entonces, si la calidad ni el precio son diferenciales, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para, digamos, fidelizar y generar niveles altos de lealtad? Definitivamente es el servicio. El servicio entendido como niveles altos digamos, de relacionamiento, niveles altos de relacionamiento hablado en términos de fidelización y lealtad. Entonces, hoy en día es a través del servicio como yo puedo lograr, digamos, sinergias con nuestros clientes y a partir de esas sinergias podemos establecer, digamos, unos indicadores importantes de retención de clientes y a través de esa retención, pues podemos darle por lo menos a uno mediano y largo, pues sobre todo a mediano plazo, sostenibilidad a la empresa. Entonces hoy el servicio es el factor que nos puede, a través del cual nos puede lograr esas diferenciales que queremos para ser preferidos por parte de nuestros clientes. En ese orden de ideas también la misma evolución de la concepción misma del servicio, se habla que hoy el servicio, o mejor dicho, que todo hoy es un servicio. Entendido esto que ya no hay productos tangibles ni productos intangibles. Básicamente, en términos como hasta teóricos, se habla de la intangibilización de lo tangible. Es decir, así sea un producto tangible, llámese un vehículo, un carro, los criterios de selección, los criterios por los cuales yo prefiero una marca específica o un carro específico son de carácter más de condición intangible, digamos, marca, digamos, garantía, digamos, respaldo, digamos, diseño, digamos, confort, comodidad, color, etcétera, etcétera, que son criterios más de carácter subjetivo. Entonces, en ese orden de ideas, a pesar de que estamos hablando de un producto tangible, un producto como un vehículo que yo puedo tocar, un celular que yo puedo tocar, son más los atributos intangibles, todos esos otros, digamos, diferenciales en términos de funcionalidades los que hacen que yo lo prefiera o no lo prefiera. Por eso, más allá de una concepción antigua de lo que era el servicio, hoy se considera que el servicio, lo que yo estoy entregando a los clientes, de lo que estoy entregando a través de mi compañía, es conocimiento. Es conocimiento tangibilizado a través de un producto, si es un producto tangible, o a través de un proceso, un procedimiento, o una metodología o algo si es un servicio puro, llámese en el sector financiero, salud, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, más se ratifica el concepto de que hoy todo es un servicio, solo que hay unos productos que tienen más componente tangible que otros. Entonces, en ese orden de ideas, cuando buscamos, digamos, satisfacer a un cliente, tenemos que entender y a través, obviamente, de la estrategia del servicio, tenemos que entender que estamos, digamos, navegando en un campo de la subjetividad, básicamente en el tema específico de la percepción. Entonces aparece el concepto de valor percibido. Entonces, a ver, cuando hablamos o cuando la pretensión mía a través de esta conversación es hablar de servicio como generador de valor, estamos involucrando dos conceptos importantes. Uno, que es el servicio hoy en día entendido como esa intangibilidad, eso que yo presto, eso doy a través de un producto tangible o intangible, como son conocimientos y habilidades, y que es en esencia valor. ¿Qué es lo que hace que a través del servicio yo pueda entregar valor? Y en la medida que ese valor sea reconocido y a medida que ese valor sea, digamos, un valor, digamos, perceptiblemente superior a mi competencia, tengo mayores probabilidades y posibilidades de ser yo preferido, porque pues el cliente en términos de valor va a valorar más mi propuesta, va a valorar más mi portafolio. En ese orden de ideas podemos hablar de características del servicio. Entonces el servicio en principio desde esa lógica
de la intangibilidad de lo tangible hoy, estamos navegando, como le decía yo ahora, en el campo específicamente de lo subjetivo, de lo perceptual, donde en ese orden de ideas, como es perceptual, es netamente subjetivo, la producción de un servicio es inmediata, es instantánea. De hecho, bueno, hablando un poquitico de las teorías de los clásicos de la economía clásica, hablaban del valor de uso y básicamente para poder, digamos, hoy en día entender desde esa teoría del valor de uso, entender cómo se dan los servicios se dan de una manera instantánea, simultánea, cuando yo presto el servicio y cuando el usuario, el beneficiario del servicio, lo está consumiendo. Ejemplo, esta conversación, esta charla que estoy dando con ustedes, esto en principio es un servicio, es completamente intangible. Yo estoy proponiendo algunas ideas, algunos conocimientos que tengo alrededor del tema y ustedes simultáneamente lo están recibiendo. Ya a partir de su percepción de calidad, su condición, su experiencia misma en términos y sus expectativas de lo que se espera de esta conversación, inmediatamente con base en eso compone toda esa condición perceptual suya, valora qué tan buena o tan mala fue esta conversación o esta charla con ustedes. Entonces, supongamos yo hago un test, una evaluación de satisfacción, de calidad de esta conversación, de esta charla, y alguien me dice, no, José Fernando, realmente no me llenó las expectativas. Yo le podría ofrecer a esta persona, bueno, entonces repitamos la charla. Yo me preparo mejor y y te doy una charla en otro momento distinto. Como la estoy dando en otro momento, así utilice las mismas herramientas, utilice las mismas diapositivas, seamos las mismas personas, hasta pues en el mismo horario, ya es otro servicio, es decir, ya es completamente otro momento, otra condición humana, yo puedo que esté en otra actitud distinta, en un comportamiento diferente, puede que tú que estás recibiendo la charla también hayas cambiado un poco, las expectativas variaron, en fin, es tan voluble, tan variable, tan susceptible de la condición misma, de la variabilidad de lo cambiante que somos nosotros los seres humanos, que un servicio no se puede repetir. Por de ahí la premisa fundamental de que solamente hay una sola oportunidad para generar una muy buena impresión, porque el servicio es irrepetible, se consume inmediatamente, es heterogéneo a la luz de la condición voluble de cada uno de los sujetos, donde cada uno conceptualmente, perceptualmente, tiene una condición de valor diferente, tiene unos criterios de valoración diferentes a partir de su experiencia, del sector en el que se desempeña, de la cantidad de capacitaciones que ha recibido, en fin, una cantidad de factores que hacen heterogéneo esa concepción de calidad del servicio. Y pues obviamente todo eso encierra el tema de la percepción. Cada uno como sujeto, como individuos, a partir de todo ese engranaje que acabo de comentar, de mi historia, de mi experiencia, de mis condiciones, de niveles de escolaridad, etcétera, etcétera, todo eso se suma aquí en mi mente y yo con base en eso percibo esa realidad o eso que yo estoy viviendo. Y cada uno de nosotros los individuos tenemos igual condición. De ahí el reto tan grande del servicio, porque en esencia es perceptual, en esencia es intangible y en esencia, imagínense el reto tan grande de nosotros, tener que satisfacer a cada uno de nuestros clientes a partir de su percepción de calidad. Es decir, de ahí donde se habla mucho de algún momento que se hablaba del marketing one-to-one, donde que cada cliente es un mercado, donde cada uno tiene una experiencia distinta y a cada uno tenemos que llegar de una forma personalizada. Entonces, independiente si mi producto, como recogiendo un poco el tema, independiente si mi producto es un tangible o un intangible, el éxito de lograr esos niveles de preferencia por parte del cliente hacia mi producto o servicio es gracias a cumplirle específicamente las expectativas que cada uno de ellos tiene. Es decir, personalizar la oferta, así que llegar a satisfacer cada uno de los criterios independientes que cada uno de los clientes tienen respecto a esa expectativa por el producto o servicio que yo le voy a ofrecer o que le espero. Entonces, por eso, cuando se habla de valor, el cliente es el que pone el valor, el cliente es el que valora a partir de esas expectativas que tiene. Y de ahí, sumado a esas percepciones individuales del sujeto de cada uno de ellos,
Se habla entonces del concepto muy fundamental hoy en términos de la estrategia de servicio que tiene que ver con el valor percibido. El valor percibido tiene que ver que cada uno de nosotros valoramos a partir de las percepciones que tenemos la oferta que me están dando, la oferta que me están ofreciendo. Y esto está amarrado, obviamente, al nivel de expectativa. Lo que yo espero recibir a partir del sacrificio o a partir de lo que yo estoy dando. Entendido sacrificio, pues el pago, lo que yo estoy dando a cambio de ese bien o servicio que yo estoy esperando que me produzca. O que me entreguen ese nivel, esa relación entre valor percibido y expectativas establecen mis niveles de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho quedo yo a partir de la respuesta, a partir de lo ofertado, de lo que la empresa me entregó a cambio de lo que yo sacrifiqué? Entendido sacrificio, lo que yo doy, el pago, el dinero, el referente, pues que en términos perceptuales es un sacrificio. Entendido yo que cuando yo me gano un salario no sé, un ejemplo, un salario mínimo de 1.400.000 pesos por el trabajo de un mes, quiere decir que a mí me retribuyeron el sacrificio de levantarme temprano, de trabajar 8 horas a la semana, 8 horas al día, 40 horas a la semana, no sé en qué condiciones de clima organizacional, en unas condiciones, no sé si favorables o desfavorables, de pronto no era lo que yo espero en mi trabajo, etcétera. Una cantidad de elementos que consideramos es un esfuerzo el que yo hago mes a mes para lograr ese 1.400.000 que me van a retribuir por mi esfuerzo, por mi sacrificio. Y ese esfuerzo y sacrificio yo lo entrego por un bien, un servicio, dígame, no sé, por comprar digamos, por hacer un viaje en vacaciones o por comprarme un pantalón o por comprarme un traje, en fin, lo que yo estoy intercambiando, en el tema transaccional, lo que yo estoy transando es un sacrificio frente a un bien que entendido el bien o producto es una serie de atributos y beneficios que van a atender unas necesidades específicas que yo tengo. Entonces se conjugan unos elementos importantes, unos elementos como son sacrificio, un elemento como es expectativa, necesidad, esfuerzo y pues obviamente eso se conjuga, que es lo que hoy mismo estamos hablando desde la lógica de la experiencia cliente, que lo vamos a ver ahora. Eso se conjuga en algo que tiene que ver mucho con la recomendación. Es decir, hoy en día el fin último de toda una buena estrategia de gerencia del servicio tiene que ver con lograr que mis clientes me recomienden, porque ya sabemos que los clientes, más que cuando van a tomar la decisión por una empresa u otra, por un proveedor u otro, pues ya no se basan tanto en la publicidad que existe en el medio, la publicidad que paga la empresa para ser reconocida, sino que vamos y miramos los comentarios, las valoraciones que hacen los otros clientes de ese proveedor. Entonces, como empresa, toma un valor importante, un peso importante la referencia que tienen los otros clientes, es decir, la recomendación. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya no solamente tengo que preocuparme por satisfacer al cliente, sino que satisfacerlo a un menor esfuerzo, es decir, a un menor esfuerzo para lograr altos niveles de satisfacción. Y fundamental, si yo logro un alto nivel de satisfacción a un bajo nivel de esfuerzo, pues lo ideal es que este cliente me recomiende. Entonces, ahí conjugo una serie de elementos fundamentales que convocan mi estrategia en términos de servicio. En términos de servicio, entonces, entendido como cuál es mi propuesta, cuál es mi promesa de valor que yo voy a entregar y en la cual debe percibir mi cliente y esa sobre la cual se va a aportar y se va a apoyar toda mi estrategia de servicio o mi estrategia de fidelización o de captación de clientes o en última desde el marketing relacional lo que se llama la retención de clientes. Entonces el servicio se convierte hoy en un factor clave fundamental a través del cual yo retengo clientes porque sabemos pues la lógica que hoy conseguir un cliente nuevo es muy difícil, casi que podríamos decir que todos los clientes están atendidos en un mercado tan complejo, un mercado tan competido, donde en esencia los productos, desde la lógica de la calidad, son prácticamente iguales, desde la lógica del precio son prácticamente iguales, las diferencias no son
fundamentales, no son pues tan relevantes. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? El servicio. Entonces, en un mercado donde la calidad y el precio no son factores diferenciales, yo tengo que establecer una promesa de valor, una propuesta de valor fundamentada en el servicio, de tal manera que el cliente se sienta atraído más por la cercanía, el relacionamiento, la calidad del servicio percibido que yo le ofrezco frente a la competencia, porque damos por sentado que yo ya tengo la calidad estándar, que yo ya tengo el precio estándar. Entonces, con base en eso, yo establezco mi propuesta de valor. Y la propuesta de valor tiene que ver con, pues obviamente, valores funcionales. Mi promesa de valor tiene que valer, es decir, que mi servicio realmente satisfaga y cumpla con las expectativas o la necesidad específica que tiene el cliente por ser, pues, que está sintiendo, que en principio cree que yo soy capaz de soportarla, de satisfacerla. Debe haber unos elementos emocionales porque partimos del supuesto de que nosotros los seres humanos, digamos que ya se manda digamos, se trasciende el tema de que los seres humanos tomábamos las decisiones desde una lógica racional. Desde un momento encontramos en la medida que vamos conociendo y más conociendo al ser humano, entendemos que somos más emocionales, somos más sensibles, somos más sensoriales que racionales y más en el proceso de toma de decisión. Entonces, si entendemos que somos más emocionales que racionales, debemos establecer conexiones más emocionales, mucho más afectivas para lograr esa vinculación, esa cercanía con el cliente, de tal manera que pues, en toda mi estrategia de valor, en toda mi promesa de valor, haya una carga fundamental emocional. Y eso solamente se logra a través de un buen ejercicio de relacionamiento. ¿Y cómo es ese ejercicio de relacionamiento? En principio, conociendo al cliente. Debo conocer muy bien al cliente, tengo que conocerlo y estructurar, no sé, unos sistemas de conocimiento del cliente, unos sistemas que no solamente tenga yo digamos, en términos de tecnología o bases de datos, el nombre, la dirección, el teléfono, no, yo tengo que llegar a un nivel mucho más profundo de conocimiento, conocer su círculo social, cuáles son sus hobbies, cuáles son digamos, qué lo emociona más, qué lo desespera, qué lo frustra más. Es decir, una serie de elementos no solamente operativos, sino también emocionales propios del ser, del individuo, de tal manera que yo pueda, digamos, acercarme más a él a través de eso que él valora, no solamente, como lo decía, a través no solo de la satisfacción específica de la necesidad, sino también de esos valores afectivos, emocionales, sensitivos, sensoriales, por el cual yo puedo tocar su corazón, el cual yo puedo tocar su mente, yo puedo tocar su espíritu de alguna manera. En la medida que yo pueda conocer todo eso, puedo generar raíces y arraigarme más, generar, digamos, lazos mucho más estrechos de vinculación, y eso es el mejor, digamos, mecanismo de fidelización, digamos, el mejor mecanismo para blindar frente, digamos, a través de la relación para blindar a mi cliente frente a digamos, a los ataques de la competencia. Entonces, fundamental, trabajar el relacionamiento. Y ese relacionamiento, digamos que se vuelve un sinónimo, el servicio desde la lógica del relacionamiento se vuelve un asunto de confianza. Es decir, yo a través de toda mi estrategia lo que yo logro o lo que busco es que el cliente confíe en mí. Es decir, establecer unos niveles altísimos de confianza de tal manera que el cliente deposite su confianza en mí. Y eso es, entonces, la promesa de valor, la confianza se convierte, digamos, en la que, como las bases fundamentales del edificio del relacionamiento. Confianza que va inmersa entre la confianza, vea, algo que hablaba ahora de la promesa. Toda promesa dentro de mi propuesta de valor debe ser cumplida, porque en la medida que yo no cumpla la promesa, en igual medida se desborona la confianza. Y al desboronarse la confianza, si se pierde la confianza, se pierde el relacionamiento. Y al perderse el relacionamiento, perderse pues, la vinculación, el cliente pues obviamente va a preferir otra alternativa. Y es muy difícil volver digamos, a recuperar un cliente que ha perdido la confianza en mí. Entonces, toda mi estrategia de servicio, toda mi propuesta de servicio tiene que estar no solamente en términos filosóficos estructurada, sino en términos operativos de gestión, actuando
coherente, de forma eficiente, de tal manera que se logre eso que yo quiero lograr para que el cliente perciba. Y para eso, digamos, podemos establecer o ayudarnos por lo que podemos, digamos, utilizar un término que utilizan algunos teóricos como es el proceso de seducción. Y el proceso de seducción tiene que ver con la producción de un servicio. Producir un servicio, así como se produce un producto tangible, tiene elementos fundamentales que yo tengo que establecer, digamos, operativamente para tener indicadores de gestión, tener KPI de estar midiendo permanentemente la condición, el avance y el nivel de retención de clientes. Y lo primero que yo tengo que establecer tiene que ver es con el ciclo del servicio. ¿Cuál es el ciclo de servicio de mi empresa? Y no estoy hablando, esto es independiente inclusive si mi producto o mi empresa es un tangible o es un intangible. El ciclo de servicio es como todo el mapeo de todas las interacciones que yo tengo que ver con mi cliente y mirar que cada uno de esos elementos sean lo más, digamos, eficientemente posibles. Un ejemplo, un restaurante. Yo voy a un restaurante, entonces lo primero que yo me imagino cuando el cliente llega al restaurante, el primer momento de verdad o el primer contacto que tiene con la empresa, con el restaurante, el parqueadero. ¿Cuáles son las condiciones del parqueadero? Ahí empiezo a generar experiencias positivas o negativas pues, de las expectativas que tiene el cliente frente a lo que espera de mi restaurante. Viene, ingresa al restaurante, hay una persona que lo atiende, o pues si hay una mesa o hay mesas disponibles o no, el tiempo, el espacio, la condición de la recepción, la condición de espera, es decir, todos esos elementos, el relacionamiento de ese personal de contacto, de esa persona que lo está atendiendo. Todo eso yo empiezo como cliente a valorar y eso se me convierte en momentos de verdad que digamos que contribuyen a producción de valor o a la destrucción de valor. Voy a la mesa, me siento y empiezo a mirar el ambiente, todo el soporte físico, las condiciones del restaurante, la limpieza, el piso, qué tan limpio está, qué tan cómodos son las sillas, la iluminación, es decir, una cantidad de factores. Como estamos hablando de percepción, yo empiezo a valorar como cliente, a valorar cada uno de esos elementos que componen toda esa infraestructura y todo ese soporte físico. El tiempo que se me demora el mesero para traerme la carta, o si tengo un código QR, o si, es decir, qué tan tecnológico o tan, no sé, no tan tecnológico es el restaurante. La carta, el menú, las condiciones del menú, los precios, todo eso son elementos de valoración. ¿Cuánto se me demora la comida en llegar? Las condiciones mismas del plato, su estética, su presentación, el sabor, bueno, todo lo que tiene que ver con, posterior a ello, la cuenta, cuánto se demora en el proceso de la liquidación de la cuenta, cómo es el proceso de pago, si lo pago, no sé, si tengo elementos tecnológicos, que yo no tenga que andar con efectivo, pues, o que, si, o que reciben todo tipo de sistemas de pago, etcétera, etcétera, hasta que me voy, me monto en el carro y me voy del restaurante. Igual imaginémonos el ciclo de servicio de un supermercado o el ciclo de servicio para entrar a un almacén para comprar algo. Hay ciclos de servicio cortos, hay ciclos de servicios muy largos y en cada uno de esos ciclos de servicio hay interacción con el cliente. Y en cada una interacción se involucran recursos físicos, infraestructura, procesos y procedimientos, personal de contacto, tecnología, en fin, tiempo, ambiente, una cantidad de elementos que yo debo construir específicamente. ¿Cuál es la imagen que yo quiero proyectar? ¿Cuáles son las condiciones que yo quiero proyectar pues, para ser valorado por el cliente? Entonces, todos esos elementos que hacen parte de lo que denominamos momentos de verdad, que componen todo el ciclo de servicio, yo tengo que establecerlo estratégicamente. Eso no puede ser eso tiene que ser adrede, pensado, analizado a la luz de la propuesta o promesa de valor que yo quiero proyectarle al cliente. Es decir, la promesa de valor se convierte como en el norte, el horizonte, el que ilumina digamos, mi estrategia de seducción, digamos, en la que quiero yo proyectar. O sea, cada uno de esos elementos y a partir de esos elementos, pues la idea es que cada una de esas actividades y relaciones yo tenga que establecerle indicadores de gestión.
tiempos de entrega, ambiente, limpieza, en fin, para que yo pueda estar midiendo esa condición en la cual estoy yo entregando el servicio. Uno de los factores fundamentales, digamos, más sensibles, porque a la larga los otros elementos se me convierten en estándar, digamos, los recursos digamos, la infraestructura se me puede convertir en algo estándar. Es decir, yo mantengo muy bien limpia el establecimiento o mi empresa, yo mantengo muy bien, digamos, la decoración, etcétera. Pero lo más voluble, lo más cambiante es el personal de contacto, porque el personal de contacto es, como seres humanos, somos los que nos relacionamos permanentemente entre nosotros. Y la impresión, la condición de ese personal de contacto se vuelve igual en un constructor o un destructor de valor. Y entonces es un factor fundamental para establecer esas relaciones que queremos nosotros, para generar esa percepción de calidad que queremos generar a través de la promesa de valor. Y entonces, pues obviamente el personal de contacto cumple una función clave, esencial, fundamental en el proceso de relacionamiento. Entonces, en esa construcción de relaciones con los clientes, el personal de contacto tiene que tener, digamos, digamos, unas condiciones claves. Por eso hoy en día se trabaja mucho todo lo que tiene que ver con competencias blandas, todo lo que tiene que ver con la capacidad comunicacional, relacional de las personas, más aún inclusive que los conocimientos. Digamos que en antaño, hace muchos años, en un proceso de selección, digamos, se le daba más valor a la formación, a los títulos. Digamos que un 80% del currículum de la hoja de vida eran, en términos del seleccionador, le daba más peso, un 80% a la formación, a los títulos y un 20%, digamos, al ser, a esas condiciones, a esas competencias y esas habilidades humanas de relacionamiento. Hoy en día, a partir de la lógica del servicio, digamos que esa ecuación se cambió. Hoy le doy un peso, un 20-15% a usted que estudió y qué títulos tiene, y más bien le doy el otro 80% a usted quién es, cuáles son sus condiciones de relacionamiento, usted qué habilidades blandas tiene, cómo se comunica, qué tan buena persona es usted, es decir, más hacia el ser. Tanto así que en los pruebas de selección no es de extrañar que además de la cantidad de pruebas psicotécnicas que se hacen desde el IPB, bueno, todo el BARTE, una cantidad de pruebas para conocer quién es usted, se hace visita domiciliaria, se hace visita a los eh, 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 a los de la comunidad, a los vecinos, en fin, para determinar si usted es una persona confiable. Porque como la propuesta de valor está basada en confianza, la confianza solo se da, solo se construye relaciones de confianza si yo tengo gente confiable. Entonces, por eso la relevancia hoy en día de buscar gente confiable para poder establecer esas relaciones de confianza con mis clientes. Y por eso yo no puedo entonces involucrar, sabiendo la importancia y la relevancia que tiene un personal de contacto en esa construcción de relaciones, yo no puedo dejar con semejante responsabilidad a una persona que no tiene de pronto vocación de servicio, porque la vocación de servicio tiene elementos tanto individuales, personales, digamos, de carácter de la personalidad, de temperamento, que pueden ser de algunos moldeables, algunos preparados, algunos formados, pero muchos son innatos. Entonces yo tengo que a través de distintos procesos de selección determinar ese nivel de vocación de servicio porque es fundamental para estas estrategias de creación de valor a través de relacionamiento. Elementos como la comunicación verbal y no verbal. ¿Bajo qué condiciones se tiene que relacionar cuál va a ser la comunicación de mis personal de contacto, el léxico que utilizan, las palabras que utilizan? Porque a partir de la conversación es que yo establezco feeling, yo establezco relaciones con los individuos, yo me vendo primero. En cualquier relación comercial, primero me vendo yo y después vendo mi producto. Si yo no logro venderme como individuo, difícilmente voy a lograr vender el producto al cual represento. Entonces yo tengo que a través de la conversación, a través del léxico, a través de toda mi gestualidad, a través de mis condiciones simpáticas y empáticas, qué tan empático, simpático soy yo, siendo simpático muy externo, siendo empático mucho más del interior, mucho más, digamos, de ser capaz de ponerme, como lo dicen los textos, en los zapatos, en los sombreros, como dicen
del cliente. Y obviamente ser capaz de comunicarme de forma eficiente, efectiva, con comunicaciones, con preguntas inteligentes, con preguntas adecuadas, de tal manera que yo pueda conocer muy bien el individuo con el que yo estoy intercomunicando. De tal manera que con ese conocimiento de ese individuo, de mi cliente, yo pueda hacerle ofertas a la medida. Porque si es utilizar la mayéutica que hablaba por Aristóteles, pregunte más y hable menos. Es decir, en una conversación que yo quiero conocer al otro individuo, usted escasamente hable un 10-20% y el otro 80% de la conversación que lo haga el otro, porque a través de esa conversación, de unas preguntas inteligentes, yo puedo conocerlo a él. Y en la medida que yo lo conozca, le puedo entonces generar soluciones mucho más a la medida. Entonces, ser muy buen, digamos, tener muy buen ejercicio de la comunicación. Hoy, como lo decía yo ahora, en unos momentos de verdad se valora todo, porque estamos en el campo de la subjetividad y al valorar todo, pues digamos que yo abordo, yo califico todo desde la pared del restaurante, pues en el ejemplo que estoy dando, hasta la forma de vestirse del mesero, qué tan limpio está, cómo están sus uñas, cómo están sus manos, si es una mujer, cómo está su cabello, cómo está no sé, el maquillaje, qué tan prudente, qué tan, bueno, en fin, una cantidad de elementos que yo inconsciente y conscientemente van sumando y valorando. Por eso es fundamental. Cuando yo quiero dar impresiones positivas de mi empresa, mi personal de contacto debe ser, digamos, tener proyectar en términos de lo que es el vestido, lo que llamamos la ingeniería del vestido, unas condiciones de calidad, no en términos de marca de calidad, sino calidad en coherencia, buena combinación de colores, tanto así que para las empresas despreocuparse un poco de ese libre albedrío, de ese libre desarrollo de la personalidad. Cuando yo estoy imagen corporativa, más bien resuelvo eso a través de un uniforme, porque así no dejo al gusto personal que a veces no es coherente con lo que quiero proyectar como empresa, como corporación. En términos de la estrategia conversacional, como le decía a los seres humanos, nos conectamos es a través de la conversación, nos conectamos a través del diálogo y para eso yo necesito personal de contacto capaces de sostener conversaciones inteligentes, conversaciones agradables. Mejor dicho, en resumen, ser un buen conversador. Y para ser un buen conversador, se tiene que aprender a ser buen conversador. Entonces debo leer, estar enterado de lo que pasa en el mundo, estar enterado por lo menos de las noticias más representativas del mundo para tener de qué conversar en términos de actualidad, en términos de un poco de tecnología. De pronto temas no, sin tomar partido en temas políticos, porque es muy riesgoso, o en temas religiosos que pueden ser espinosos, más bien no tomar partido, pero pues tener conocimiento para sostener una conversación. ¿Qué pasa cuando una persona no es capaz de sostener una conversación agradable, inteligente? Termina es hablando de los otros, termina hablando de las demás personas y cuando una persona trata de ganarme a mí, rajando, hablando aquí coloquialmente, de otros, inmediatamente me genera desconfianza, o sea, se genera un despropósito en la pretensión misma del relacionamiento. Entonces, una persona con actitud positiva, una persona que sea optimista, porque no hay nada más contagioso que el optimismo, pero mucho más, doblemente más contagioso es el pesimismo. Y no hay nada más que aleje, que frustre una relación que conversar con una persona pesimista. Entonces, manejar el tema actitudinal, obviamente actitudinal, entendido conocimientos, entendidos que sabe lo que está hablando, sabe el tema de lo que yo le estoy requiriendo, es decir, tiene las competencias de conocimientos específicas necesarias, técnicas del conocimiento que yo requiero para solucionar mi situación. Y una persona que vea positivamente el futuro, que se proyecte en el futuro, porque a mí me encanta tener al lado mío, rodearme de personas que en lugar de atajarme y de atrasarme, me ayuden a impulsar. Entonces, esos son elementos fundamentales que deben tener un personal de contacto para establecer relaciones estratégicas que cumplan con esa promesa de valor. Y pues obviamente estrategias conversacionales importantes. Qué pena hay que lo repetir en la diapositiva. Ok, entonces en ese orden de ideas, eh, todo lo que hoy, digamos, lo han tomado distintos
formas, distintos métodos, es lo que se llama la gerencia de la experiencia del cliente. Customer Experience Management. ¿Cómo gerencio ese relacionamiento con los clientes? Lo primero que yo tengo que establecer para lograr esa gerencia, esa administración de ese relacionamiento con los clientes es, pues, en distintas terminologías, los ciclos de servicio. Para otros lo llaman el mapa de viaje del cliente. En el ciclo de servicio, el mapa de viaje del cliente, establezco todas las condiciones de interacción, dónde tengo vulnerabilidades, dónde tengo oportunidades de mejora y dónde tengo oportunidades de enganche del cliente, de fortalecer el relacionamiento y establecer esos puntos claves o esos momentos de verdad fundamentales que me pueden determinar y anclar al cliente a mi oferta o a mi empresa. Entonces, lograr establecer en cada uno de esos momentos de verdad o en esos puntos de contacto todo lo que yo, si logré conocer bien a ese cliente, generarle, es decir, un valor agregado, un valor superior, lo que llaman el efecto wow. Es decir, generar en él todo eso que yo quisiera, como cuando uno quiere ser sorprendido positivamente, generarme en mí una sorpresa positiva cuando recibo más de lo que espero. Es decir, cuando esa balanza de valor percibido supera en gran medida lo que yo tenía planteado por parte de ese proveedor. Y para eso, para lograr establecer esa sorpresa, ese mayor valor percibido, pues fundamentalmente tengo que tener mucho conocimiento del cliente. Y ese conocimiento se logra a través de la definición, el diseño y el establecimiento de estrategias de escucha del cliente o estrategias desde el modelo de experiencia cliente, el modelo CX es voz del cliente, tener elementos de toda índole para la escucha del cliente y sistematizar esa escucha del cliente. Es el buzón de sugerencias de antaño, pero hoy gracias a la tecnología. Y como estamos hablando de que gracias a la tecnología hoy tengo elementos de conexión con el cliente, canales de conectividad de toda índole, desde un bot, desde chatbot, desde un chatbot, desde un voice, desde call center, desde canales a través de la web, en fin, una cantidad de formas de conexión con el cliente. Todo eso se me vuelve en fuente de información en los cuales yo puedo sistematizar que con la información propia del negocio, la operativa del cliente, más todas sus, digamos, sentimientos negativos, sus, digamos, sus frustraciones, sus expectativas, sumando todo eso en un sistema que yo logre de VOC, de voz del cliente, puedo generarle esas casi que específicas, esas ofertas de valor, esas ofertas que generen ese efecto wow, que es lo que hoy me garantiza que por lo menos ese cliente lo puedo retener. Entonces, para eso yo tengo que considerar, recogiendo lo que yo venía, que hoy somos más emocionales, hoy somos más sensibles, somos más experienciales, más sensoriales. Entonces tengo que llegar a establecer emociones positivas, lograr establecer unos sentimientos mucho, digamos, muy positivos que logren esa vinculación afectiva. Entonces, cuando se hablaba antes de la lógica o el proceso de decisión de compra de un cliente, hoy se traduce desde la lógica misma de que se establecen unos estímulos, se generan unas percepciones y debo conocer ese tipo de percepciones. Se involucran hoy en los procesos de decisión de compra de todo cliente, se involucran de una forma contundente las emociones y los sentimientos que se generan a través de esa vinculación con la organización, porque el producto per se no es lo que la gente compra. Yo lo que compro son unos atributos, lo que yo compro a través de ese producto o ese servicio son unos beneficios y unas experiencias. O sea, el vehículo es el producto, el vehículo es ese servicio, pero en última yo lo que quiero es sentir una experiencia, sentir la satisfacción de una necesidad y eso es lo que a donde yo tengo que llegar. No enfocarme tanto en el satisfactor, en el producto per se, sino aparte del conocimiento del cliente, cómo lograr llegarle a cumplir esas expectativas, a lograr a superar ese valor percibido para lograr esos niveles altos de satisfacción, como lo dice el modelo de experiencia de cliente, que redunde en recomendación.
Entonces, digamos que lo fundamental de todo el esquema de gerencia del servicio es lograr calidad en la experiencia. Hoy, desde la lógica de los que somos más emocionales, somos más afectivos, somos más sensoriales, entonces, ¿cómo lograr una calidad emocional superior a la competencia? Porque cuando llego a lograr esa calidad superior, la calidad emocional superior frente a la competencia y se logran unos niveles de cercanía, de vinculación con la organización, aparece el elemento fundamental que hoy en día se trabaja, que es lo máximo en la lógica del servicio, es la co-creación. Cómo involucrar de tal manera al cliente, de tal manera con la vinculación, un nivel tan estrecho de vinculación con mi compañía, que él se me convierta también en un creador de valor, que él permanentemente también me aporte, me diga a partir de las tendencias, de los cambios culturales, en fin, qué está requiriendo. Inclusive se me vuelve diseñador de satisfactores, se me vuelve colaborador en esas nuevas posibilidades de satisfacción, los nuevos satisfactores, digamos. Y eso cuando él se involucra, participa en el diseño y en la creación de oferta de productos o servicios, lo que llamamos co-creador, es lo que, digamos, vincula de una forma, digamos, para toda la vida, como lo dice la literatura, a un cliente frente a la empresa. Es que imagine solamente así en caricatura, cuando el cliente me ayuda a mí a diseñar su producto a partir de las necesidades, expectativas que él tiene y que yo pongo. Recuerden que el servicio es conocimiento, habilidades, competencias. Yo pongo mi infraestructura de conocimientos, habilidades y competencias al servicio de ese cliente y el cliente me ayuda a moldear esa solución para él. Pues obviamente yo no tengo que hacer esfuerzo de venta, yo no tengo que hacer esfuerzo comercial, yo no tengo que hacer esfuerzo de retención, porque él hace parte de la construcción de su propio satisfactor. Yo que me le vuelvo, yo lo vuelvo, yo lo que hago es propuestas de valor, él las asume, yo pongo al servicio de él mis competencias, mis recursos, mis habilidades y mi infraestructura pues organizacional y empresarial, y él lo que coge todos esos elementos y desde sus expectativas generamos satisfactores, productos o servicios a la medida. Es decir, ahí llegamos a un nivel máximo de relacionamiento, donde yo hago productos específicos a la medida, co-creados con el cliente. Ese sería el tope máximo de relacionamiento, porque con eso garantizo los niveles altos de fidelización y lealtad. ¿Qué cliente se me va a ir para la competencia cuando él hace parte de la construcción de su propia solución, utilizando los servicios de mi empresa, la infraestructura de mi empresa y pues obviamente logrando altísimos niveles de satisfacción que en última termina redundando en recomendación? Entonces, fundamental la manera de resumir la creación de valor a través de las experiencias y de la co-creación de valor con el cliente, pues parte del principio mínimo que es la condición humana. Es decir, que es un ejercicio subjetivo, la experiencia. Todas las experiencias parte de lo perceptual, de lo subjetivo, donde para crear valor se generan parte de esas mismas experiencias personales, individuales de vida, que son las que el cliente busca todo el tiempo vivirlas, sentirlas en este mundo hoy en día que le damos más peso al hacer, al sentir, al acceder, al vivir, a la parte sensorial, que al tener, que al acumular, que al guardar. Pues es una lógica que cambia de generación, de una generación, digamos, de mi generación de antaño, que le damos más peso al poseer, y en cambio ahora la generación de hoy le da más peso al disfrutar, al acceder, así yo no sea el dueño. Un ejemplo sencillo, yo teníamos en función, digamos, en mi generación el tener una casa, mi hijo tener una casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Mi hijo tenga, luche, trabaje toda la vida para que tenga su carro. Mi hijo luche toda la vida para que tenga su casita, su finquita, en fin, luche toda la vida por el tener. Hoy en día la preocupación de las generaciones millennials, centennials, no es el tener, sino el disfrutar. ¿Yo para qué compro una casa? ¿Para qué compro un carro si hay un renting?
Yo lo puedo alquilar y cambiar de carro cada año y estrenar cada carro. No es el mío, pero pago, pero lo vivo y lo siento como si fuera mío. Pago un arriendo para no tenerme que preocupar por un crédito de 15 años. Pago un arriendo y lo vivo y lo siento como si fuera mío. Y lo disfruto el apartamento y digo mi apartamento y lo invito a mi apartamento y resulta que el apartamento es del, soy un inquilino, soy un arrendatario. En fin, es una condición diferente, una forma de pensar del mundo diferente y eso hace parte de que hoy estamos más por el vivir el momento, por la experiencia del momento y no por el poseer y el acumular. Entonces, los productos en sí mismos, desde esa perspectiva, en sí mismos per se, no es lo que vale, no está el valor. El valor está en qué hacen en mí, es decir, cuáles son los beneficios atributos que me benefician a mí, que yo disfruto de ellos. Y pues obviamente hoy eso se logra gracias a que hay mucha tecnología. La tecnología se ha convertido en un factor fundamental, claro, que interconecta entre clientes, inclusive clientes que construyen, crean valor y le aportan a la empresa. Es decir, se crean esas comunidades, esas fraternidades alrededor de una marca y son propias de los clientes, ni siquiera auspiciadas por la empresa. La comunidad, por ejemplo, Harley Davidson no lo patrocina Harley Davidson. Una comunidad Pulsar de motociclistas Pulsar no lo patrocina Pulsar. Se crean entre ellos una comunidad de los Volkswagen Escarabajo, se crea entre ellos esa comunidad, viven unas experiencias y eso no es patrocinado por la Volkswagen. Es decir, unos tipos de redes y condiciones propias de los clientes que ellos mismos le aportan oportunidades de mejora a la empresa. Y pues obviamente todo eso está basado en, gracias a la tecnología, a las tecnologías, sobre todo en las comunicaciones que hoy en día da, que permite esa interconectividad no solamente regional, sino a nivel mundial. Entonces, todos esos factores son fundamentales para yo poder generar estrategias de valor. Tengo que considerar este nuevo contexto, este nuevo panorama que reta a las compañías para generar fidelidad y lealtad a través del relacionamiento. El servicio va más allá, generar confianza vía relacionamiento. Entonces, cuando yo construyo esa confianza, entonces estoy construyendo relaciones duraderas. Y a través de las relaciones duraderas es la que es a través de ellas la que me garantiza la sostenibilidad a largo plazo de mi empresa, la sostenibilidad a largo plazo de mi compañía. Si no hay una relación de confianza, pues ahí es donde vienen las deslealtades, ahí es donde viene la infidelidad del cliente y donde ese cliente donde estaba mirando el mejor precio o una mejor oportunidad o un descuento. Estoy seguro y prueba lo hay que cuando yo tengo niveles altos de confianza, mi cliente no se va por un descuento, mi cliente no se va por un precio menor, mi cliente va a estar donde, o nosotros, pues, digamos aquí lo que estamos en este espacio, digamos que vivimos todo el tiempo de un lado del mostrador al otro lado. Hay momentos en que somos ofertantes, proveedores, somos empresa, pero la gran mayoría del tiempo de nosotros estamos al otro lado del mostrador como clientes. Y donde somos felices, donde somos bien atendidos, donde se me cumplen las expectativas, así sea inclusive más costoso, con seguridad ahí sigo siendo cliente, ahí sigo siendo fiel, porque todos como seres humanos agradecemos, tenemos unos niveles altos de gratitud, donde nos atienden bien, ahí inclusive así sea más costoso, ahí permanecemos. Eso es en esencia lo que busca la gerencia del servicio. Y para eso se requieren pues algunos elementos fundamentales que lo he dicho, digamos, a través de la charla en distintos momentos. Primero, obviamente, conocimiento del cliente, fundamental para darle respuestas a la medida. Y para eso tengo que establecer esquemas de escucha del cliente, de voz del cliente, de cómo mirar sus dolores, cuáles sus frustraciones, qué lo satisface, cuál es su nivel de expectativa. Es decir, conocerlo de todas las formas, no solamente en términos transaccionales y operacionales, conocerlo a él como sujeto, como individuo. Recordemos que somos emocionales, somos afectivos, es decir, como individuos, como sujetos perceptuales, tenemos que conocer qué nos mueve el corazón, qué nos mueve los sentimientos, para poder lograr una oferta capaz de mover esos sentimientos y ese amor por algo, un afecto por algo.
Después de eso, cuando yo tengo establecido y tengo ese nivel de conocimiento del cliente, pues obviamente tengo la gran oportunidad. Esa información es oro, es valiosísima para establecer diferenciales, es decir, ojalá satisfactores, productos hechos a la medida, ser capaces de que, inclusive, de vincularlo tal que él me ayude a co-crearlo, a definir ese diferencial, a definir ese producto, ese satisfactor, capaz de, obviamente, de retenerlo, de satisfacer. Y fundamental, mantener muchos elementos de interacción. Para poder yo conocerlo, yo tengo que abrir canales de comunicación permanente con él. Hoy la tecnología nos permite mucha vinculación y muchos canales de interacción con el cliente, de comunicación y unidireccional, de todas las formas, tanto que hoy se habla de, pues, de multicanalidad, de, bueno, de todo lo que sabemos hoy gracias a la tecnología. Y pues gracias a eso yo puedo entonces, al conocimiento y una interacción permanente, puedo lograr niveles altísimos de personalización de la oferta, de personalización del servicio, de personalización de mi propuesta, que ahí donde se traduce la promesa de valor. Básicamente, eso era lo que yo les quería como comentar muy rápidamente. Cada uno de estos elementos, pues obviamente tienen un zoom que puede uno profundizar en cada uno de ellos. La sola estrategia de seducción me obliga a mí tener todo un esquema muy cuidadosamente diseñado para establecer propósitos, indicadores de gestión, KPI de eficiencia, de retención, de conversión, etcétera. Todos esos indicadores que hacen que mi gestión sea eficiente y como el mercado está en movimiento permanente, la competencia está en movimiento permanente, los ámbitos culturales, las formas de pensar, las percepciones, pues obviamente permanentemente están cambiando, yo tengo que estar a la par con esos cambios para poder darle soluciones, digamos, de vanguardia, pertinentes, oportunas para esas expectativas de los clientes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bueno, en el chat no hay ninguna pregunta, José. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta. Recuerden, por favor, la lista de asistencia, van 19 en este momento, entonces para que, por favor, la diligencien. Joan, yo tengo No una sé si de pronto pregunta. alguien tenga algo para preguntar. Yo tengo una pregunta. Claro, Sandra, cuéntame. Básicamente, también se equipara con el concepto del marketing digital de crear comunidad, de Mm. darle mucho más que un producto, una experiencia al cliente. El marketing digital se me convierte desde mi perspectiva, y qué pena si me equivoco con algunos expertos, es un canal, es una forma de vinculación, de interactuar. Y la idea es que gracias a la tecnología, hoy permito casi que en tiempo real y al 24/7 estar conectado con los clientes. Y a través de ese marketing yo puedo establecer muchas, digamos, muchas formas de llegar, de leerlo, de interpretarlo. Digamos, el uso de redes sociales. Las redes sociales me caracterizan y me perfilan un cliente. Y a través de ese perfilamiento yo puedo acercarme a él. Pero también en los bots, los chatbots, los boys. Bueno, hay una cantidad de elementos vinculados que del marketing, específicamente para hacer ofertas comerciales para los clientes, me permiten, digamos, a través de sus, digamos, de sus estadísticos y eso, yo puedo establecer inclusive ofertas a la medida, ofertas específicas a la medida. Y cuando tú hablas de contenido y cuando hablas de comunidades, digamos, yo puedo establecer para hacer vinculación con la marca, cuando hablan de un experto en contenidos, porque yo sé que a ti, Sandra, te encanta, no sé, tal tema, la moda, por decir cualquier caricatura aquí, y yo sé que ya Ajá. descubrí que te encanta la moda, entonces yo puedo vincularte con mi marca a través de información permanente, periódica, relacionada con tus, pues, con tus, las experiencias respecto a la moda, de tus intereses particulares frente a la moda, y de alguna manera te vas a empezar a identificar conmigo, con mi marca, porque empezamos a generar, no sé, elementos comunes. Y esos elementos Ok. comunes son los que nos unen.
y digamos que terminas uniéndote a todas esas personas digamos, gomosas de la moda, por decir pues, el ejemplo pues, que estoy tomando. Sí, Tú terminas construyendo una comunidad gracias a mi inteligencia y más hoy con inteligencia artificial y toda la tecnología, yo puedo generar comunidades, pero muy adrede, muy vinculadas a mi marca, es lo que yo necesito. digamos que sí manejan como el mismo concepto, solo que Se te, micrófono, se te silenció, Sandra. Yo creo que se le descargó. Mientras tanto, vamos con Adriana Palacio José, que pregunta, ¿cómo puedo describir mis productos de manera efectiva? Describirlos. Sí, ¿Cómo describirlos? Pues yo diría que la mejor forma de describir los productos es, la gente no quiere escuchar productos, sino atributos, beneficios. El ser humano es egocéntrico por naturaleza. Entonces, yo siempre quiero escuchar desde la lógica, eso a mí, ¿para qué me sirve? Eso a mí, ¿por qué me interesa? Eso a mí, ¿en qué me puede apoyar? ¿En qué me puede ayudar? Entonces, yo tengo que interpretar eso dándole ese tipo de comunicación. Es decir, que la forma en que yo exprese los atributos, las bondades, lo traduzca casi que en ese individuo. Y si yo hice un buen ejercicio de reconocimiento del cliente, de ese cliente, yo le estoy expresando, vea, usted está álgido de esto, usted tiene este problema, mi producto le va a solucionar ese problema o le va a satisfacer esa necesidad y entonces va a despertar el interés. Entonces la comunicación tiene que estar, yo no compro productos per se, yo no compro un taladro, yo compro un aparato que me haga un hueco en la pared. O sea, yo lo que compro es que necesito hacer un hueco y pueden ser muchas formas, yo lo puedo hacer con una puntilla y un martillo. En última, yo necesito es hacer un hueco en la pared. El taladro me lo venden como usted necesita hacer un hueco, vea, la mejor forma, eficiente, rápida, sin peligro, sin que se machuque un dedo, es este que le puse el nombre, el taladro, pues yo no compro taladros per se, yo compro soluciones, en este caso, cómo abrir un hueco en la pared. No sé si me hice entender. bueno, tenemos otra, José. ¿Cómo abordar a un colaborador que demuestra actitudes o comportamientos que afectan negativamente la experiencia del cliente sin desmotivarlo ni generar resistencia? El primer y fundamental, que es muy normal en los procesos que yo he llevado digamos, de cultura organizacional, de gerencia del servicio a nivel de muchas organizaciones, yo lo primero que tengo que establecer es con él, pues primero, fortalecer esas competencias blandas, esa vocación de servicio que yo decía. Y con él, pues, hacer la labor de cliente interno, así como yo hago estrategias de fidelización de cliente externo, también tengo que tener estrategias de fidelización de cliente interno. Entonces, que escucha la voz del cliente interno, encontrar en él qué le satisface y qué frustraciones tiene. Y con base en eso, ver si mi empresa puede satisfacer esas necesidades particulares como empleado. Si veo que no le damos respuesta, pues lo mejor es una reubicación, porque pues, se nos convierte en un destructor de valor. Y si es de peor de los casos, pues encontrar que él no es coherente con la propuesta de la organización, porque si no está vinculado, si no está hilado con la propuesta o de la organización, pues desafortunadamente no cuadra en la empresa. Pero si yo no quiero desmotivarlo, entonces lo primero que hace es hacer un buen diagnóstico, así como hago yo cliente interno, el cliente externo, hacer la labor con el cliente externo para lograr los niveles de fidelización. Es decir, antes el glamour del servicio hablaba de que inclusive a través de memorándum se le decía al personal de contacto, salude al cliente, diga buenos días, todo lo que llamaban los protocolos de servicio. Hoy en día yo no puedo obligar a un personal de contacto, a un colaborador, de que le sonría al cliente. Yo tengo que tener esas estrategias de vinculación emotivas, emocionales, que haga que ese cliente interno, que ese colaborador le nazca sonreírle al cliente, porque está tan agradecido con la empresa que cada vez que viene un cliente, por una o y razón, a que le toca atenderlo, diga gracias, señor cliente, por venir y darnos la oportunidad de atenderlo, porque yo sé que con el pago suyo, con esa vinculación suya, cliente externo, con mi empresa, es que me pagan a mí, es que mi cheque me llega cada quincena y me puedo realizar como persona y puedo ayudar a la empresa. Es decir, es cambiar toda una lógica filosófica de organización alrededor de los clientes internos. Y por eso hoy tiene mucho peso el desarrollo humano, el talento humano, porque ya se habla, no, las personas ya no son un recurso, son un talento humano. Y talento hablamos de lo que dice ahora, competencias,
habilidades, destrezas, y más en este ámbito de relacionamiento. Listo, José, muchísimas gracias. No tenemos pues más preguntas acá en el chat. Muchas gracias a todos por la participación. Recuerden por favor la lista de asistencia. José, muchísimas gracias. Quedo pendientes de enviarles pues el link de esta grabación, de compartirles a partir de mañana en el grupo la información del nuevo ciclo de formación del mes de agosto y los certificados para quienes diligenciaron la encuesta. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Que estén Gracias a bien. todos, feliz noche, hasta luego.